Señor les bendiga. Una vez más damos gracias al Señor por permitirnos reunirnos en pos de Él, poder alabarle, poder venir y recibir de parte de Él la mayor bendición que tenemos, que es su bendita palabra. Así que quiero invitarlo a que incline su rostro allí un momento, vamos a cerrar los ojos, incline su rostro allí un momento y vamos a poner este tiempo delante del Señor. Amén. Amado Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana. Queremos honrar, exaltar, bendecir tu santo nombre, oh Dios, y queremos, Señor amado, honrarte. Por eso, Padre, queremos también poner este tiempo delante de ti, Rey de Gloria. Te queremos pedir tu favor, tu gracia, tu sabiduría, Señor, que así como nos has permitido en esta mañana estar en este lugar, Padre, nos has dado la fortaleza, nos has dado la vida, Señor, nos has dado todo lo que necesitamos, Padre, durante esta semana, bendito Rey de Gloria, y por eso en esta mañana venimos a honrarte aquí a tu casa. Por eso, Padre, una vez más, con tu gracia y con tu misericordia, pedimos tu favor para que sean abiertas las escrituras delante de nuestros ojos y que podamos comprender la magnitud de tu palabra, Señor, podamos comprender lo que tú quieres hablar a nuestra vida, Señor. Tú conoces lo que hay en nuestro corazón, tú conoces todas nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestras tristezas, también nuestras alegrías, bendito Rey de Gloria. Nada se te escapa a ti, bendito Señor, porque tú eres el Dios que nos conoce tal y como somos. Por eso, bendito Padre, una vez más, bendecimos tu santo nombre y te pedimos, bendito Rey de Gloria, que sea tu Espíritu Santo revelando tu palabra a cada uno de nosotros en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como hemos estado estudiando el libro de Efesios, pero en esta mañana Dios tiene a bien darnos una palabra especial de parte del Señor, aunque toda la palabra es maravillosa. Amén. ¿Cuántos tenemos problemas? ¿Cuántos tenemos aflicciones, dificultades? Jesús dijo que mientras nosotros estuviéramos aquí en la tierra tendríamos aflicción, tendríamos dificultades, pero también dijo que que confiáramos en Él. Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí. Yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de este tema, acerca de los problemas. Para todos aquellos que tienen problemas, situaciones, circunstancias difíciles. Si a usted le gusta tomar nota, el título de la predicación el día de hoy, ¿cómo enfrentar los problemas? ¿Cómo enfrentamos los problemas? Así que espero que esté muy atento, porque como lo dije en el inicio y como lo dice el Señor en su palabra, siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener situaciones, circunstancias. Nadie está exento de eso, ni siquiera nosotros como cristianos, como hijos de Dios, vamos a ser exentos o vamos a ser ajenos a tener problemas y dificultades mientras estemos aquí en la tierra. Amén. Muchas veces es una verdad desconcertante para muchos cristianos que, aunque pertenecemos a Dios por la fe en Cristo, parece que seguimos experimentando los mismos problemas que sufríamos antes de ser salvos. A menudo nos desanimamos y nos enfrascamos en las preocupaciones de la vida. Mucha gente cree que el cristianismo debe ofrecer una vida sin problemas y por tal motivo
Cuando la vida se vuelve dura, retroceden desilusionados y Dios sabe que los problemas y las preocupaciones son inevitables en esta vida. Amén. Y a veces por causa de esto, ¿sí?, de que es inevitable que tengamos problemas, mucha gente se desanima cuando viene a los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces no les muestran la verdad del Evangelio. Si nosotros miramos cuando se empezó a predicar el Evangelio, si miramos allí en el libro de los Hechos, ¿qué pasó allí? Cuando se empezó a predicar el Evangelio no hubo mucha paz ni mucha prosperidad que digamos. Al contrario, empezó a haber persecución para la iglesia. Empezó a haber allí los primeros mártires, los primeros hombres que fueron asesinados por causa de predicar el Evangelio. Y por causa de que vivimos en un mundo caído, y es por eso que tanto a cristianos como a los no cristianos nos pueden suceder problemas y circunstancias difíciles. Amén. A ambas personas, cristianos o no cristianos, nos van a suceder las mismas circunstancias. Pero entonces, ¿de dónde vienen los problemas? Vamos a ver en esta mañana un poco acerca de dónde vienen los problemas. ¿De dónde vienen los problemas? Los problemas vienen por causa de que vivimos en un mundo caído. Allá en Génesis 3, 17 y 19, allá donde empezó todo, Génesis 3, versículos 17 y 19, dice la palabra del Señor. Leo en la versión Reina Valera. Dice, y al hombre dijo, el hombre desobedeció a Dios, pecaron contra el Señor, desobedecieron una orden directa del Señor, y Dios le dice al hombre, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Dijo, maldita será la tierra, ¿por qué? Por tu causa. No fue que Dios maldijo la tierra, sino que fue por causa del hombre que vino la maldición a la tierra. Y por eso hablamos que una de las causas por las que vienen los problemas es porque vivimos en un mundo caído. Por causa de la desobediencia del hombre, Dios le dijo, la tierra va a ser maldita, pero por tu causa. Años atrás, la tierra no estaba tan contaminada como la tenemos hoy. No estaba tan desordenada como está hoy en día. Los ríos, había buenos ríos, todos llenos de agua limpia, pero hoy en día ya el agua se está escaseando. ¿Sí han notado cómo se está escaseando el agua? Que ya hasta la están empezando a racionar otra vez. Pero anteriormente no era así. Dios nos entregó una tierra en abundancia, llena de todo lo bueno. Si usted mira allí en el Génesis, cada vez que Dios creó algo, dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Eso nos enseña que Dios nos entregó todo bien, todo lo bueno. Pero por causa de la naturaleza caída, por causa de la corrupción que entró allí, pues hoy en día tenemos todo lo que estamos viendo. Enfermedades, escasez en muchos lugares, la tierra mal administrada y las cosas también del clima, ¿no? Porque el clima está desordenado también, ¿no? Por causa de haberse desordenado la tierra, pues todo allí en ella empieza a desordenarse. Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ese no era el plan original de Dios. El plan original de Dios era que nosotros viviéramos para siempre, con Él, eternamente. Pero por causa de la corrupción humana, por causa del pecado,
pues Dios no puede permitir que nosotros hubiéramos vivido para siempre. Imagínense donde Dios nos hubiera dejado vivir para siempre en esta condición en la que estamos. ¿Usted se imagina? Si nomás los seres humanos no viven eternamente y la tierra está como está, hay conflictos, guerras en tantos lugares, la moralidad está por el piso en muchos lugares, las familias destruidas. Imagínese si nosotros viviéramos eternamente. Por esa causa Dios no permitió que el hombre viviera eternamente, porque sería ¿qué? Un caos. Como lo hemos dicho aquí, imagínese usted esos grandes dictadores, esos hombres que hicieron tantas masacres, donde hubieran vivido eternamente. Pues ¿cómo estaríamos? Mal. Pero otra causa por la que vienen los problemas es también por causa de nuestras malas decisiones. Dice la palabra en Proverbios 1, versículo 29 al 32. Yo leo en traducción lenguaje actual. Proverbios capítulo 1, versículos 29 al 32. Dice la palabra del Señor: ustedes no quieren aprender ni a obedecer a Dios, no siguen mis consejos, ni aceptan mis enseñanzas. Por eso recibirán su merecido, tendrán problemas de sobra. ¿Tendrán qué? Problemas de sobra. Ahora sí estamos viendo de dónde vienen los problemas, ¿no? Porque lo dice allí, tendrán problemas de sobra. ¿Por qué? Por causa de que no queremos aprender a obedecer a Dios, ni seguir sus consejos, ni recibir sus enseñanzas. Cada quien quiere vivir a su manera, como le parece. Dice, tendrán problemas de sobra, sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. Acabarán siendo destruidos por su necedad y por su poca atención. Entonces, como podemos ver, sigue diciendo allí, muchas personas hasta ahí. Como podemos ver, una de las causas de los problemas son las malas decisiones que tomamos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Sobre todo los que ya estamos mayorcitos, ¿no? Porque los niños no, todavía no. Ellos están apenas creciendo y para eso Dios nos dejó la responsabilidad. Hablábamos en estos días con mi sobrino Samuel y empezamos a hacer un devocional allí con ellos en la casa. Y le compartía, le decía, Dios dice en su palabra que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Pero ¿para qué nos sirve la sabiduría? Para tomar buenas decisiones. Y yo le decía, por eso Dios quiere hacer un trabajo contigo ahorita temprano, para que tú no pases tal vez por lo que muchos de nosotros como papás pasamos, porque no conocíamos al Señor. Y que Dios quería hacer un trabajo con él para que lo empezara a conocer desde ahora. Con eso cuando creciera iba a tomar buenas decisiones. Porque como lo decía ahorita, muchos de nosotros que ya estamos mayorcitos somos conscientes de que hemos tomado malas decisiones, ¿o no? ¿Cierto que sí? ¿Por causa de qué? De no tener conocimiento de Dios, de no tener comunión con Dios. Amén. Muchas personas en esta vida experimentan o experimentarán el fruto amargo de vivir a su manera. Ante la opción o alternativa de elegir entre someterse a la sabiduría de Dios y vivir en rebeldía, muchos prefieren hacer su propia voluntad y los problemas que estas personas se crean a sí mismas terminan destruyéndolas. Amén. Por eso vienen los problemas, por causa de nuestras malas decisiones. Pero otra causa también por la que vienen los problemas, a veces, por consecuencia de nuestros pecados. Por consecuencia de nuestros pecados. Dice Proverbios 22:8 en la traducción lenguaje actual, y
Voy a leerlo en esta versión porque me pareció muy tremendo como suena, es muy, muy bonito. Muy bonito sobre todo en el sentido que nos exhorta. Proverbios 22:8, en la TLA dice, siembra maldad y cosecharás desgracia. Siembra maldad y todos sabemos que lo que uno siembra, porque es una ley natural, ¿no? Lo hablábamos ese día, es ilógico que yo siembre plátano y me salgan yucas, o que siembre frijol y me salgan garbanzos, eso es ilógico. Por eso Dios dice en la palabra, lo que tú siembres, eso lo vas a cosechar. Dice, siembra maldad y cosecharás desgracia. Pero mire lo que sigue, con el palo que pegues serás golpeado. Qué tremendo, ¿no? O sea, con la misma medida que tú mides, te van a medir más adelante. Job 4:8 dice, en la versión Dios habla hoy, Job 4:8, mire cómo dice, la experiencia me ha enseñado que los que siembran crimen y maldad cosecharán lo que antes sembraron. Qué tremendo, ¿no? Pero por eso también vienen los problemas a nuestra vida, por las consecuencias de nuestros pecados. El que siembra injusticia, ¿qué va a cosechar? Injusticia. Y a veces usted no lo va a ver o no lo va a recibir de la misma persona, sino tal vez no de la misma persona a la que tal vez o con la que tal vez usted cometió el pecado, sino a veces de las personas que usted menos espera o de otras personas. Pero de que recibe lo que sembró, lo recibe. Y a veces hasta peor. Pero aquellos que siembren maldad cosecharán lo que han sembrado. Pero también a veces los problemas vienen a nuestra vida o son causados porque toleramos el pecado en nuestra vida. Amén. Números 33. Números 33, versículos 50 y versículos 52 y 55. Dice la palabra, leo Nueva Traducción Viviente. Los problemas son causados porque toleramos el pecado en nuestra vida. Dice, mientras acampaban cerca del río Jordán en las llanuras de Moab frente a Jericó, el Señor le dijo a Moisés, dale las siguientes instrucciones al pueblo de Israel cuando crucen el río Jordán a la tierra de Canaán. Cuando crucen el río, expulsen a todos los que viven allí, destruyan todas las imágenes talladas, fundidas y derriben todos sus santuarios paganos. Versículo 55. Sin embargo, si no expulsan a los habitantes de la tierra, los que se queden serán como astillas en sus ojos y espinas en sus costados. Los acosarán en la tierra que habitan. El pueblo de Israel no comprendió por qué Dios les había dado esa orden, de modo que terminaron desobedeciéndolo. ¿Cuántos saben que Dios es justo? ¿Dios es justo? ¿Qué quiere decir que Dios es justo? Quiere decir que Él no se equivoca cuando nos da un mandamiento, ¿cierto que no? Por eso decimos que Dios es justo, porque una persona justa no se equivoca en las decisiones que toma ni en los mandatos que dicta. Por eso muchos dijeron, amén, ¿Dios es justo? Amén. Entonces, ¿por qué cuando Él nos ordena algo no lo obedecemos? Si decimos que Dios es justo, si confiamos en que Él es la justicia y que no se equivoca. De la misma manera que los israelitas dudaron cuando tenían que expulsar a los cananeos,
nosotros a veces también dudamos cuando tenemos que eliminar el pecado de nuestra vida. Tal vez porque tenemos miedo o porque parece inofensivo y nos atrae. A los israelitas, ¿sabe qué pasó con los israelitas? Ellos mataron a todos los hombres, pero dejaron vivas a las mujeres. ¿Por qué creen? Porque había pecado sexual en su corazón. Y a ellos les parecía inofensivo. Eso no tiene nada de malo. Sin embargo, la palabra de Dios nos exhorta a que quitemos el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. ¿Sabe cuáles son los pecados que más nos hacen tropezar? Esos que empezamos a justificar. Los que empezamos a decir, eso no tiene nada. Eso no tiene nada de malo. Esos pecaditos que a veces decimos, pero es que es algo mínimo, algo pequeño. Y empezamos a consentirlo y empezamos a dejarlo entrar en nuestro corazón. Y poco a poco va minando nuestro corazón. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos en la caída. Amén. ¿O qué le pasó a David? ¿Se acuerdan del rey David? Dice que estaba allí descansando. Y se subió a su terraza, ya la terraza de su palacio, y vio una mujer que estaba allá bañándose en una terraza desnuda, y le pareció, una miradita, no tiene nada de malo. Y tiempo después, ¿qué pasó? Pecó con esa mujer, cometió adulterio, terminó cometiendo asesinato, porque hasta el mismo esposo, que era uno de los soldados de su propio ejército, lo mandó a matar para quedarse con ella. Por todas partes intentó ocultar su pecado, pero siempre Dios, que hace justicia, Él no se queda con nada. Amén. Dice Hebreos 12:1 en adelante, en la traducción lenguaje actual. Hebreos 12:1. Dice la palabra del Señor. Todas esas personas que están a nuestro alrededor como testigos, allí está hablando de todos esos ejemplos de fe que ha dado en el capítulo 11, que por la fe Enoc, que por la fe Noé, por la fe Moisés. Entonces, todas esas personas están a nuestro alrededor como testigo. Por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. ¿Qué tenemos que hacer? Despojarnos del pecado, porque a veces por consentir el pecado en nuestra vida, también por eso vienen los problemas. Amén, amada iglesia. La vida cristiana es una carrera que exige resistencia. ¿Sí lo sabía o no? Exige resistencia, porque la palabra de Dios también nos exhorta a que para que podamos resistir, ¿qué debemos hacer? ¿A quién tenemos que resistir según la palabra de Dios? Al enemigo, al diablo, las tentaciones. Tenemos que resistirnos a nosotros mismos. ¿Y cuál es la única manera en que podemos resistir al enemigo que tenemos? Sometiéndonos a Dios. Dice la Escritura, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero solamente se puede lograr sometiéndonos a Dios. Usted puede, vuelvo y digo, usted puede orar, usted puede reprender, usted puede zapatear todo lo que quiera, pero mientras usted no se sujete a Dios, mientras usted no conozca a Dios y se sujete a lo que dice su palabra, el enemigo va a seguir haciendo y deshaciendo en su vida. Por eso esto se trata más de poner por obra, de poner atención a la palabra y practicarla y ponerla por obra todos los días de nuestra vida. Todos tenemos ídolos que no queremos abandonar. Malos hábitos, relaciones malsanas y ciertos estilos de vida. Y si permitimos que nos controlen, tarde o temprano nos causarán serios problemas. Por eso estamos viendo de dónde vienen los problemas. Y también a veces los problemas son producto de justificar el pecado.
son producto de justificar el pecado. Dice Primera de Reyes capítulo 11, en los versículos 9 al 10. Primera de Reyes capítulo 11, en los versículos 9 al 10. Dice la palabra del Señor. El Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. Salomón no se apartó de Dios de la noche a la mañana. Su frialdad espiritual comenzó con un leve alejamiento de las leyes de Dios cuando comenzó a justificar lo que él hacía. Dice en el mismo pasaje, pero en los versículos 1 al 4, ahí al inicio, dice la escritura: ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón. Se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón, de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. Versículo 4. Cuando Salomón ya era anciano, estas mujeres le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Los pecados que nos causan mayores problemas son esos pequeños pecados que cultivamos y que justificamos porque pensamos que no tienen nada de malo. A veces, por tener una amistad con alguien, no le vemos nada de malo a comprometer los principios que Dios nos ha enseñado. A veces. Y empezamos a justificar: ay, pero es que no tiene nada de malo, pero es que yo también tengo que tener amigos o tengo que relacionarme. Pero hasta para eso hay que tener sabiduría. Porque muchas veces dice la Escritura que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿no? El que anda entre la miel, algo se le pega. Anda con necios y necio serás. Anda con sabios y te vas a volver sabio. Sin embargo, lo que parece, o a veces lo que parece de poca importancia en la amistad, por ejemplo, tiene mucho más impacto ya en una relación, ¿o no? ¿No es así? Lo que a veces dejamos pasar por alto en una amistad, ya en una relación, ya es más complicado. ¿Por qué? Porque ya está comprometido el corazón. Y por eso ya nuestros principios ya no pesan tanto, sino que nos empezamos a dejar llevar por lo que sentimos. Así esté mal, así Dios diga en su palabra que no está bien. Por eso Dios nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Alguien que es joven y se enamora puede ser idealista y pensar que las diferencias en cuanto a creencias se pueden acomodar como lo pensó Salomón. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? 1000 mujeres. Y todo empezó por hacer una alianza con la hija de Faraón. Y él dijo: no es solamente una alianza, no es por nada más. Pero todo empezó desde allí. Y Salomón nunca se imaginó que en sus días de ancianidad terminaría desviando su corazón de en pos del Señor. Salomón nunca se imaginó
que lo perdería todo solo por justificar su unión con personas que no eran del pueblo de Dios. Amén. Ahora, ¿qué debemos hacer frente a los problemas? Y aquí ya entramos más en materia. ¿Qué debemos hacer tú y yo como hijos de Dios frente a los problemas? Punto número 1. Examine su corazón. Examine su corazón. Jueces capítulo 6, en el versículo 13. Jueces 6, nueva traducción viviente. Jueces 6 en el versículo 13. Dice la palabra del Señor. Está hablando allí Dios con Gedeón, un siervo de Dios. Dice: Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. ¿Cuál era el contexto de este pasaje? Los madianitas eran un pueblo, haga de cuenta, como las guerrillas que tenemos aquí en Colombia. Entonces ellos venían, terminaron oprimiendo al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel terminó viviendo en cuevas por el temor que les tenían. Vivían en cuevas. ¿Y qué hacían? Como vivían en cuevas, pues sembraban ahí en las montañas. Entonces estos madianitas calculaban más o menos cada vez que ya había cosecha, que ya había algo que llevarse, y llegaban y se posaban en esos terrenos y acababan con todo. Destruían los cultivos, se llevaban todos los animales, e Israel siempre terminaba aguantando hambre. Esos eran los madianitas. Ese era el contexto del pasaje que estamos leyendo. Por eso Gedeón le dice: Señor, pero ¿dónde están tus maravillas? ¿Dónde están todo lo que nos dijeron nuestros padres? Que los sacaste de la tierra de Egipto. Yo lo que veo es, mira, esta miseria, mira todo lo que nos está pasando y tú no haces nada. Gedeón se quejó de los problemas que enfrentaban él y su nación, y acerca también de la aparente falta de ayuda por parte de Dios. Lo que Gedeón no reconoció fue que los israelitas habían causado que la calamidad viniera sobre ellos mismos cuando decidieron desobedecer y abandonar a Dios. Dice en el versículo 1 de ese mismo pasaje. En el versículo 1. Voy a buscarlo aquí en este. Jueces 6, versículo 1. Dice la palabra del Señor: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Si notan el contexto, ¿qué era lo que había pasado? El pueblo se había, ¿qué? Apartado de Dios. Habían hecho lo malo a los ojos del Señor. Entonces, ¿de quién era la culpa? Del mismo pueblo. Pero a veces a nosotros también nos pasa eso, así como el pasaje de esta historia. Muchas veces cuando vienen los problemas, lo primero que hacemos es echarle la culpa a los demás, ¿o no? E incluso, como en el pasaje, quejarnos delante de Dios.
Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? Dios mío, pero ¿por qué me pasa esto? Cuando hacemos eso, no resolvemos nuestros problemas ni nos acercamos a Dios, más bien eso nos lleva a rebelarnos contra Dios y a seguir actuando de la misma manera. Cuando surgen los problemas, el primer lugar, y atención acá, cuando surgen los problemas, el primer lugar que debemos examinar es nuestro corazón. Y nuestro primer paso de acción debe ser confesarle a Dios nuestros pecados, los cuales pueden ser la razón de nuestros problemas. Amén. Por eso, ante cada situación, examine su corazón. Examine su corazón. Por eso hacemos tanto énfasis que usted lea la Biblia, porque el único que le puede revelar cómo está verdaderamente su corazón es Dios a través de su palabra. Punto número 2. ¿Qué debemos hacer frente a los problemas? Punto número 2 dice: acuda a Dios antes que a cualquier otra persona. ¿Acuda a quién? A Dios. Pero nosotros hacemos muchas veces lo contrario. ¿A quién acudimos primero? Al hombre. Mire, una vez, yo esto lo he contado acá, pero nosotros vivimos un proceso muy fuerte. Nosotros teníamos en los caminos del Señor, por eso todo el que venga a los caminos del Señor tiene que entender que va a ser formado, que eso no lo dicen en muchas partes. Todo el que viene al Señor va a ser formado en su carácter. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos y traemos muchas cosas que están mal a los ojos de Dios. Muchas manías, muchas mañas, muchos malos hábitos. Y Dios tiene que formarnos. Por eso cuando a una persona le dicen, venga que Dios le va a arreglar sus problemas, le están enseñando un evangelio falso. Lo primero que Dios tiene que arreglar es ¿a quién? A nosotros. Tiene que arreglarnos a nosotros primero. Pero nosotros teníamos el mal hábito de que siempre que teníamos una necesidad económica, corríamos a buscar prestado. Y vaya y busque prestado, y vaya y busque quién me hace, y vaya y abra un hueco para tapar el otro. ¿Sí le ha pasado eso? Y vaya y busque el gota a gota, y vaya y busque. Y busque, y busque, y busque ¿a quién? Al hombre. Busque la ayuda en el hombre. Entonces, como nosotros teníamos ese mal hábito, un día el Señor nos metió en un proceso y quedamos sin un peso para trabajar. Fuimos a vivir a un lugar lejos de acá porque Dios nos guió a hacerlo. Por medio de un siervo nos dio ese mensaje y nos dijo que teníamos que hacerlo. Y nosotros no entendíamos por qué teníamos que irnos a vivir tan lejos, si trabajábamos acá y todo nos quedaba aquí cerca. Y en medio de ese proceso entendimos que como teníamos el mal hábito de cada que teníamos problemas, vaya y golpéele la puerta al hombre, pues como allá no conocíamos a nadie, ¿usted qué cree que pasó? ¿A quién íbamos a ir? Al Señor. Y después cuando terminó el proceso, nunca se me olvida, las palabras del Señor fueron estas. Cuando Dios nos proveyó, dijo, no es por necesidad, sino porque tú tienes que aprender a confiar en mí. Porque siempre corría era el hombre. Entonces, el punto número 2, acuda a Dios antes que a cualquier otra persona. Jueces 4, versículos 1 al 3. Jueces 4, versículos 1 al 3, nueva traducción viviente. Dice la palabra del Señor. Muerto Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Qué cosa con los israelitas, ¿no? Entonces el Señor los entregó a Jabín,
un rey cananeo de Azor, el comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Hazoret Goim. Sísara, quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años, hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. Después de 20 años de condiciones insoportables, imagínense, después de 20 años, los israelitas finalmente clamaron a Dios por misericordia. Habían decidido hacer las cosas a su manera y se metieron en grandes problemas. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Por eso debemos convencernos de que Dios tiene que ser nuestro primer recurso de ayuda cuando enfrentemos problemas y dificultades. ¿Quién tiene que ser nuestro primer recurso de ayuda? Dios. Porque imagínense, los israelitas tardaron 20 años en entenderlo. Imagínese usted en una situación 20 años, pero muchos están así, tratando de arreglar las cosas en sus fuerzas, a su manera, tratando de cambiar al esposo, a la esposa, a los hijos, a su manera. Y 20 años allí. En lugar de hacer ¿qué? Ir al Señor, clamar al Señor. Tratar de controlar nuestra vida sin la ayuda de Dios nunca nos va a llevar a nada bueno. Por el contrario, cuando estamos en contacto diario con Dios, somos menos propensos a crear situaciones dolorosas para nosotros mismos. Por eso es que se hace énfasis en que usted tenga comunión con Dios, que lea la palabra, que haga el devocional en la casa. Porque como yo le decía a mi sobrino Samuel, Dios quiere hacer una obra contigo y Él quiere que tú lo conozcas y que Él sea tu amigo, porque allí vas a recibir la sabiduría y entre más tiempo pases con Dios, menos propenso vas a ser a tener situaciones dolorosas para ti mismo. Menos situaciones van a haber. No quiere decir que no las vayan a ver, pero van a ser menos. Cuando llegan los problemas a nuestras vidas, Dios quiere que corramos a Él primero en busca de su fortaleza y su guía. Amén. Otro punto, ¿qué debemos hacer con los problemas? Punto número 3. Punto número 3. Ponga en perspectiva sus problemas. ¿Qué quiere decir en perspectiva? Que vea y analice y mire qué posibilidades tiene. Eso es poner en perspectiva. Ponga en perspectiva sus problemas. Y aquí hay dos subpuntos. En este punto 3 hay dos subpuntos. Porque usted no debe permitir que la tristeza y el dolor lo consuman al punto de no querer levantar su cabeza y mirar hacia el horizonte. ¿Sí ha visto personas así? Hay gente que cuando tiene problemas, ¿qué hace? Se encierra en los problemas. Y entonces ya no puede dormir, ya no puede comer, ya no puede... ¿Sí han visto eso? Porque se enfrasca ¿en qué? Se enfrasca en sus problemas a tal punto que lo consume totalmente. Y entonces ya no puede pensar, ya no puede mirar más allá del horizonte. Ya no puede, venga, miremos a ver qué podemos... No puede. Porque la tristeza y el dolor lo consumen a tal manera que no le dejan hacer eso. Primer subpunto de poner en perspectiva nuestros problemas. No se queje de ellos sin hacer algo al respecto. Porque muchas veces tenemos los problemas y solo nos quejamos, pero no miramos si podemos hacer algo.
Primera de Samuel, capítulo 7, versículos 2 al 3. Primera de Samuel, capítulo 7, versículos 2 al 3. Pero antes quiero ponerlos en contexto. Ahí en el capítulo 6, versículos 19 al 21, para que entendamos lo que vamos a leer. Los israelitas luchaban contra los filisteos. Y los filisteos un día ganaron la batalla porque Dios había abandonado a Israel. Y los filisteos capturaron el arca. ¿El arca cuál era? El arca de Dios representaba la presencia de Dios. Ahí estaba ¿qué? En el arca estaba ¿qué? Las tablas de los mandamientos, el maná que comió el pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto y la vara de Aarón que floreció. Esos tres elementos estaban en el arca para testimonio. El arca de la alianza tipificaba la presencia de Dios y solo los sacerdotes podían llevar el arca. Era un arca cubierta, hecha de madera, cubierta de oro, tenía 2 serafines encima y solo los sacerdotes podían cargarla. Nadie podía tocarla, nadie más. Y entonces los filisteos capturan el arca y Dios empieza a mandarles un poco de plagas y les empieza a salir salpullido. Bueno, se enferman. Tanto así que de tanto desespero terminan devolviendo el arca. Y dice que usan dos vacas y las vacas estaban recién paridas. Y dice que amarran las 2 vacas y ponen el arca en una carreta y ellos dicen vamos a dejarlas porque cuando la vaca está recién parida como que el tema es que casi no se aleja mucho porque tiene el becerro cerca. Y entonces sueltan la carreta y dicen, vamos a ver por qué camino coge. Si coge por tal lado, entonces Dios no nos mandó estas plagas. Y si coge por este lado, entonces fue Dios el que nos mandó esas plagas, el Dios de los judíos. Y la carreta arranca, ¿y qué creen que pasó? Cogió por el camino hacia el pueblo de Dios y ellos se dieron cuenta. Entonces esto sí fue por causa de lo que hemos hecho. Y entonces llevan el arca. Y el arca llega ya al pueblo de Dios, la ponen en una piedra, pero entonces la gente empieza a tener en poco la presencia de Dios y empiezan a levantar la tapa del arca y a mirar y a cogerla como cualquier cosa. Y entonces ahí viene lo que leemos en el pasaje. Primera de Samuel 7, 2 al 3, dice: el arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo, voy a leerles desde más atrás, que no les leí el contexto, el versículo 19. Pero el Señor mató a 70 hombres de Bet-Semes porque miraron dentro del arca del Señor y el pueblo hizo gran duelo por lo que el Señor había hecho. 70 hombres murieron por haber mirado en el arca. ¿Quién puede estar en la presencia del Señor? Este Dios santo, clamaron. ¿Dónde podremos enviar el arca desde aquí? Así que enviaron mensajeros a la gente de Kiriat Jearim y le dijeron: los filisteos han devuelto el arca del Señor, vengan y llévensela. Entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor, la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Entonces Samuel, el profeta, le dijo a todo el pueblo de Israel: si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos.
La tristeza y el dolor se apoderaron de Israel por 20 años. 20 años. Como lo decía, hay muchas personas que se enfrascan en su dolor y no miran lo que tienen que hacer. 20 años duró el pueblo de Israel allí lamentándose. El arca fue guardada en Kiriat Jearim como cuando se guarda una caja en un almacén que no se utiliza. Allá quedó el arca de Dios, como cualquier cosa. Como cuando usted va y tienen cuarto de San Alejo, tienen cuarto de Chécheres, ¿qué mete usted allá? Lo que no usa, ¿sí o no? Cajas viejas, el árbol de Navidad, las extensiones, el burrito del pesebre. Ay, no. Pero lo habían guardado allá como una cosa que no se utiliza y parecía que el Señor los había abandonado. Samuel, ya un hombre, los exhortó a que tomaran acción, diciéndoles que si realmente se habían arrepentido debían hacer algo al respecto. Es muy fácil quejarnos de nuestros problemas, incluso reclamarle a Dios, pero nos negamos a tomar acción o a cambiar o a hacer lo que Él nos dice. Tampoco seguimos el consejo que nos ha dado. ¿Alguna vez se ha sentido abandonado por Dios? Ora y le pide a Él, pero usted siente como si Dios no le respondiera. Va a la palabra y es como si Dios guardara silencio, no le habla. Muchas veces esto sucede porque Dios le ha dicho a usted que haga algo, pero usted todavía no lo ha cumplido. Y es posible que Dios no le dé nuevas instrucciones hasta que usted haga lo que ya Él le ha indicado. Por eso muchas veces vamos a la palabra, ay, pero es que yo siento que Dios no me habla. Pero si Dios ya te dijo que tenías que cambiar, pero si Dios ya te dijo que tenías que dejar ese pecado, pero si Dios te dijo que tenías que dejar tu mal genio, tu carácter, y tú no has hecho caso, entonces Dios dice, ¿para qué le sigo hablando si no me quiere obedecer? Amén. Samuel le dijo al pueblo de Israel que debían deshacerse de sus dioses ajenos y de sus ídolos. Dios exige la destrucción de cualquier cosa que estorbe nuestra adoración a Él. Hoy en día tenemos nuestra propia versión de los ídolos, ¿no? Tal vez no, en nuestras casas no esté el divino niño o la Virgen o la imagen de Santo Tomás. Hoy en día no tenemos eso, pero hay otras versiones de ídolos, como por ejemplo la avaricia, el celular, el televisor. Son cosas que aparentemente no son malas, pero que nosotros las convertimos en malas. ¿Por qué? Porque les damos un mal uso. Cambiamos las prioridades, las tenemos equivocadas. Por ejemplo, ¿trabajar es malo? No, no es malo. La misma Biblia dice, el que no trabaje, que tampoco coma. Eso dice la Biblia. Pero no somos nosotros los que convertimos el trabajo en algo malo. ¿Por qué? Porque mucha gente por la avaricia solamente se dedica a trabajar y a trabajar y a trabajar y nunca en su vida tuvieron tiempo o sacaron tiempo para su relación con Dios. Que fue lo que la historia del hombre pobre, del hombre rico, ¿no? Dijo, había un hombre que tenía muchos cultivos, mucha riqueza, bueno, en fin, y creció tanto que ya no tenía dónde guardarla. Y dijo, bueno, voy a hacer unas bodegas más grandes como las de Corabastos y voy a meter todo allí y me voy a relajar y ahora sí voy a disfrutar de la vida. Y el Señor le dijo, necio, esta noche te vas a morir y todo lo que hiciste, ¿para quién va a ser? Y el Señor dice, así es todo aquel que no es rico en su relación con Dios, porque se dedicó solamente a trabajar y dejó el tema y el asunto de su salvación para lo último. Pero muchos hacemos de ídolos en nuestro corazón, de cualquier cosa. La televisión. Dedicamos más tiempo a la televisión que a veces a tener comunión con Dios. Dedicamos más tiempo al celular, bueno, en fin.
Ya cada quien examine allí su corazón. Un ídolo es cualquier hábito, cosa o persona a la que le damos más prioridad o que esté quitando el lugar de Dios en nuestras vidas. Eso es un ídolo. No es solamente la imagen allí de yeso. No, tenemos ídolos en nuestro corazón. A veces nosotros mismos somos el ídolo. ¿Por qué? Porque cuando deberíamos levantarnos temprano para buscar la presencia del Señor, ay no, 5 minuticos. Tengo sueño, está haciendo frío. Y hoy el Señor, atención, hoy el Señor te dice y recibe esta palabra de parte del Señor. No sé quién es el Señor, pero el Señor Dios me dio esta palabra. Joel 2, no lo busque, Joel 2, versículos 12 al 13. Joel 2, versículos 12 al 13, en la versión Nueva Biblia Viva, dice: por eso el Señor dice, ¿quién dice? El Señor. Vuélvanse a mí por completo mientras aún hay tiempo. ¿Por qué mientras aún hay tiempo? Porque usted no sabe si mañana va a vivir. Nosotros no tenemos la vida asegurada. Ahorita estamos, pero mañana no sabemos. Por cualquier cosa, cualquier circunstancia nos podemos ir en un momento. Por eso el Señor dice, vuélvanse a mí por completo mientras aún hay tiempo. Háganlo con ayuno, llanto y arrepentimiento sincero. No finjan arrepentimiento rasgándose la ropa, sino vuélvanse al Señor su Dios con un corazón lleno de arrepentimiento sincero, porque Él es un Dios amoroso y bueno que no se enoja fácilmente. Él los ama mucho y le duele castigarlos. Recibe esa palabra de parte del Señor. Y el siguiente subpunto de poner en perspectiva nuestros problemas, de mirar mire desde el punto de vista de Dios los problemas más grandes. Todos tenemos circunstancias que se nos salen de las manos, ¿sí o no? Situaciones difíciles, circunstancias en las que tal vez estamos y decimos, no sé qué hacer. Porque humanamente, ¿qué? Humanamente no podemos hacer nada. Amén. Por eso mire desde el punto de vista de Dios los problemas más grandes. ¿Recuerdan cuando el Señor llamó a Moisés a liberar al pueblo de Israel de mano de Faraón? Si han leído esa historia, el Señor lo llama y le dice, ve y liberta a mi pueblo, ve y haz esto. Y Moisés, ¿qué empezó a hacer? A excusarse, a decirse, Señor, pero yo no puedo. Ni siquiera soy bueno para hablar, ni siquiera desde que empecé a hablar contigo, porque la lengua se me traba y empiezo a tararear. Y él dijo, no puedo. ¿Saben cómo ve Dios nuestros problemas? Estoy hablando de cómo ve Dios nuestros problemas. ¿Saben cómo Dios ve nuestros problemas? Los ve como oportunidades para que veamos su gloria y su poder. Así ve Dios nuestros problemas. Por eso ¿qué pasó allí cuando llamó a Moisés? ¿Qué se manifestó? La gloria de Dios. Porque Moisés iba a ir delante de un rey. Porque en ese tiempo Faraón era como un rey, con todo su ejército, con todo su pueblo, y él un simple pastor de ovejas y llegar allá a decirle, deje ir al pueblo de Israel. Pues yo me imagino que se totearon de la risa apenas él dijo eso. ¿Y este quién es? Pero como él vio el problema, Dios lo llevó a eso, ¿no? A ver el problema desde el punto de vista de él, que como les dije, Dios ve nuestros problemas imposibles como oportunidades para que veamos su gloria y su poder, porque en eso imposible que tal vez Moisés no podía hacer, allí se manifestó la gloria y el poder de Dios cuando vinieron las plagas,
cuando vinió la manifestación del poder de Dios. Y finalmente el pueblo de Israel salió o no salió de Egipto. Salió de Egipto. Entonces, ¿vieron o no vieron la gloria de Dios? La vieron. ¿Recuerdan también la historia de David y Goliat? ¿Sí han leído esa historia? A los niños, a los que les gustan las peleas y todo eso. Y lean en ese pasaje en la Biblia. ¿Quién era Goliat? Goliat era un gigante que medía 3 metros. Dice que la espada era como el rollo de un telar, eso era como un poste grandísimo, la sola lanza, y la espada también pesaba yo no sé cuánto. Búsquenlo en la Biblia y lean. Y dice que era un hombre de guerra desde su juventud, era un soldado. ¿Y quién era David? Un pastor de ovejas. Y era un joven. Pero de que era pastor de ovejas, era un adolescente, un joven. La perspectiva o el punto de vista que tengamos de alguna situación puede marcar la diferencia. Los soldados solo veían algo imposible. Los soldados del pueblo de Israel solo veían algo imposible, veían un gigante imposible de derrotar. Pero David veía una oportunidad para que la gloria de Dios se manifestara. Amén. Porque humanamente era imposible que un simple pastor de ovejas derrotara a un hombre de guerra desde su juventud. Humanamente era imposible. Solo la intervención directa de Dios haría posible tal hazaña. En Primera de Samuel, capítulo 17, los versículos 48 al 51, Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 48 al 51, dice de la siguiente manera: cuando Goliat se acercó para atacarlo, o sea, para atacar a David, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. La efectividad de David no se debió a su habilidad con la honda, sino a su valentía y su confianza en Dios. David había desarrollado una gran confianza en Dios mientras pastoreaba a las ovejas de su padre y tenía que enfrentarse a los animales salvajes, porque enfrentaba animales salvajes en el campo. Venían los leones, venían los osos y querían robarse las ovejas. Y él confiaba en el Señor y el Señor lo ayudaba, y él mismo dice que él derrotaba a esos animales. Cuando enfrente, atención acá, cuando enfrente grandes problemas, recuerde las veces que Dios lo ha ayudado. No se desaliente, porque Dios es quien le da fuerzas, y ponga en práctica las habilidades que Dios le ha dado y avance con confianza. Amén. Cuando estuvimos en el tiempo de pandemia, yo recuerdo que como trabajábamos en la calle, todo se cerró, negocios, todo, no había comercio, no había gente afuera. Y tal vez humanamente en nuestras fuerzas nosotros habíamos podido angustiarnos, porque trabajaban con nosotros como 5 familias. Y todos en la calle, con los carritos, no teníamos el local todavía. Y humanamente hablando, uno había podido decir, ¿qué voy a hacer? Porque, ¿qué hacíamos nosotros? Pues vendíamos chicharrón, pero no se podía vender chicharrón en la calle. Y se empezó a escasear el dinero. Y nunca se me olvida que el siervo donde nosotros nos congregábamos, el pastor que nos pastoreaba en ese tiempo, orándole al Señor en esos tiempos, nosotros pues no nos angustiamos, simplemente orábamos
Le dijimos al Señor, el Señor nos va a mostrar qué hacer. Y lloraba, y yo le decía, no, yo no me angustio, yo sé que Dios nos va a mostrar qué hacer. Así no tengamos el dinero, bueno, en fin, algo va a hacer el Señor. Y el siervo de Dios, yo recuerdo, nunca se me olvida, me lo trajo de memoria ahorita el Señor. Él le oraba y le clamaba por la iglesia y por los hermanos. Y el Señor le dio esta palabra, activa los talentos, activa los talentos. Que la gente active los talentos que yo le he dado. Y por eso decía, Dios le dio las fuerzas a David, pero él también él era práctico con las habilidades que él tenía. ¿Él qué hizo? Usó las habilidades que Dios le dio. ¿Cierto? En ese momento, ¿qué hicimos? Bueno, pues nosotros ¿qué hacemos? Pues vendemos chicharrón. Active los dones, active los talentos, las habilidades que Dios le dio. ¿Qué hicimos? Nos pusimos a vender chicharrón a puerta cerrada. Y activamos los talentos, lo que Dios nos había dado. ¿Qué hizo Dios? Dios empezó a dar la estrategia, Dios empezó a traer los clientes, gente empezó a llegar, gente empezó a llamarnos, tanto así que después ya ahí a puerta cerrada nos tocaba sacar sillas a la gente para que se sentara, porque se sentaban era en el piso. Pero Dios dijo, activen los talentos. Entonces, Dios es quien nos da la fuerza, pero también debemos poner en práctica lo que Dios nos ha dado. ¿Y avanzar qué? Con confianza, con confianza. Dios es nuestro ayudador, amén. Pero hay una clase de problema que es mayor que cualquier otra situación que podamos enfrentar. Hay una clase de problema que es mayor a cualquiera que usted haya podido enfrentar. ¿Sabe cuál es? El problema de no confiar en Dios. Ese es el mayor problema que tú y yo podemos enfrentar. Números 14, versículos 1 al 4, Nueva Traducción Viviente, y versículos 26 al 34, yo lo leo Nueva Traducción Viviente. Números 14, versículos 1 al 4 y versículos 26 al 34. Dice la palabra del Señor. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. El pueblo de Israel había salido de Egipto y andaban por el desierto. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón y empezaron a decir, si tan solo hubiéramos muerto en Egipto e incluso en el desierto. Se quejaban porque se quejaban, ¿por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos, escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. El pueblo de Israel ya estaba entrando a la tierra prometida. Pero entonces el Señor mandó a que inspeccionaran la tierra y dice que estos hombres vieron que la tierra era muy abundante, que había unos frutos muy grandes, pero también dijeron que habían gigantes y que había grandes murallas. Y empezaron a tener miedo y empezaron a dejar de confiar en Dios y empezaron a decir eso que acabamos de leer, empezaron a quejarse. Es decir, mejor nos hubiéramos devuelto, y se levantaron contra el siervo de Dios. Dijeron, no, escojamos un nuevo líder y devolvámonos, no nos vamos a morir aquí. Verso 26 al 34. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? Sí. He oído las quejas que los israelitas tienen contra mí. Ahora bien, dígales lo siguiente, tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que los oí decir. Todos caerán muertos en el desierto, ya que se quejaron en contra de mí. Cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles.
excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Ustedes dijeron que sus niños serían llevados como botín. Pues bien, yo me ocuparé de que entren a salvo a esa tierra y disfruten lo que ustedes despreciaron. Pero en cuanto a ustedes, caerán muertos en el desierto. Sus hijos serán como pastores que vagan por el desierto durante 40 años, y de esa manera ellos pagarán por la infidelidad de ustedes hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Puesto que sus hombres exploraron la tierra durante 40 días, ustedes andarán vagando en el desierto por 40 años, un año por cada día, y sufrirán las consecuencias de sus pecados. Entonces sabrán lo que es temerme como enemigo. Por eso les decía que el problema más grande que tú y yo podemos enfrentar es el problema de no confiar en Dios. Porque mire lo que le pasó al pueblo de Israel. Eso le trajo más problemas. Porque a veces en lugar de correr a Dios, nosotros corremos es a los problemas y queremos solucionarlos ¿a qué? A nuestra manera. Y eso nos trae peores problemas. Muchas veces no confiar en Dios causa problemas mayores de los que tenemos en un principio. Porque muchas veces las personas prefieren seguir haciendo las cosas a su manera en lugar de confiar en Dios. Amén. Le invito a que se ponga sobre sus pies. Espero que el Señor le haya hablado, como me habló a mí. Le invito a que cierre sus ojos y que una vez más, con sus propias palabras,